Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a hablar de diferentes tipos de plataformas flotantes, de las que se utilizan principalmente para generar energía eólica, y en concreto nos vamos a centrar un poco en el tema de su estabilidad, ¿vale? Vamos a comprender en qué se diferencian, aparte de su aspecto físico, que es principalmente en cómo obtienen estabilidad. Bien, lo primero, asumo que la gente tiene unos conocimientos de estabilidad, pero por si acaso vamos a resumir un poco muy rápidamente los elementos principales. Bien, esto sería un artefacto flotante, ¿vale? Una especie de barco, si queréis, visto desde atrás o desde delante, ¿vale? Este sería un perfil transversal, lo que sería una cuaderna, o puede ser también perfectamente pues una plataforma flotante. Bien, entonces los elementos importantes aquí son tres. En primer lugar, el centro de gravedad. ¿Vale? Que hemos indicado aquí con la letra G. En segundo lugar, el centro de empuje. Son dos en realidad, estos son los dos únicos, he dicho tres, no, son dos. El centro de gravedad y el centro de empuje. Y todo el juego de la estabilidad consiste en cómo se mueve el centro de empuje, ¿vale? Cuando nuestro objeto flotante escora, cómo se mueve el centro de empuje y si la manera en que lo hace permite que el objeto flotante, el barco, la plataforma, lo que sea, pueda recuperar su posición inicial. El centro de gravedad simplemente es un punto fijo, ¿vale? Para una determinada condición de carga, el centro de gravedad es un punto fijo. Condición de carga es un término que se utiliza hablando de barcos, ¿vale? En el caso de una plataforma flotante, pues es un poco distinto porque realmente, bueno, es más difícil pensar en qué sería una condición de carga, pero sí que podemos, a la hora de diseñar, pensar en colocar más peso abajo, colocar más peso arriba, entonces esto nos va a modificar la posición del centro de gravedad. Bien, y luego está marcado ahí con la letra K el punto de quilla, digamos. La K es de kill en inglés. Vale, y simplemente lo marco aquí porque lo vamos a usar como una referencia. Bien, bueno, vamos a ver el caso ya que nos importa. ¿Qué pasa cuando el barco, el objeto flotante, lo que sea que flote, escora? Bien, escorar, pues nada, simplemente es que el objeto, ¿vale? En la nueva flotación, ¿vale? Ha adquirido un ángulo respecto a la horizontal. Ese ángulo lo marco aquí con la letra teta. Bien, ¿y qué pasa? Pues como decíamos, el centro de empuje, B, ¿vale? Que antes estaba por aquí, en crujía, se ha movido, se ha desplazado a una nueva posición. Y como veis, ahora lo que ocurre es que tenemos aquí un par de fuerzas, ¿vale? Un par de fuerzas entre el peso, que es esta fuerza de aquí, que se aplica en G, y, digamos, el empuje, que lo puedo llamar E, que es la fuerza que ejerce el agua sobre el objeto flotante. Bien, y estas fuerzas están separadas una distancia. Esta distancia de aquí. Bueno, la estabilidad, recordando conceptos, se analiza en dos situaciones distintas. Se puede analizar a pequeños ángulos y a grandes ángulos. El análisis de la estabilidad a grandes ángulos es más general, ¿vale? Y por tanto es el que vamos a seguir aquí, aunque luego haremos una pequeña recapitulación y abordaremos el tema de la estabilidad a pequeños ángulos. Pero bueno, en general, la estabilidad a grandes ángulos se estudia mediante la curva de GZ. ¿Vale? ¿Qué es la curva de GZ? Pues precisamente la curva que me da el valor de esta distancia para cada ángulo de escora. Estrictamente hablando, la curva de GZ depende de más cosas, pero bueno, ahora no vamos a entrar en ello. Y entonces, fijaos, esta distancia D, que yo he marcado aquí, ¿cómo se expresa en el caso general? Si yo trazo una línea paralela a la nueva flotación a partir de la quilla, este punto de aquí lo llamo N. La distancia KN es una característica hidrostática del objeto flotante, del barco, de lo que sea, y viene determinada completamente por las formas, es decir, no depende de dónde esté el centro de gravedad. De hecho, fijaos que si este objeto adquiere una escora, ¿vale? No importa dónde esté el centro de gravedad, la distancia entre K y N, si B se ha desplazado de B a B', pues va a ser esa distancia independientemente de dónde esté G. Bien, entonces, la curva de GZ
la calculamos como kn, ¿vale? Es decir, esta distancia de aquí, menos, pues le tengo que restar este pedazo de aquí, ¿verdad? ¿No? De manera que si a esto ahora lo llamo A y a esto de aquí lo llamo B, ¿no? De forma genérica, yo podría decir que gz es igual a menos B, ¿vale? Y esta distancia B viene dada por kg por el seno del ángulo de escora. Fijaos que kg es la distancia que hay entre la distancia vertical, ¿no? En el caso sin escora, entre el punto de quilla, K, y el centro de gravedad, G. Es decir, es la altura del centro de gravedad respecto de la quilla. Pues como veis aquí, haciendo trigonometría simple, ¿no? Esta distancia de aquí, que es kg, ¿vale? Si lo multiplico por el seno del ángulo de escora, que lo tenemos aquí arriba, pero también está aquí, pues me va a dar justamente la distancia B que yo quiero. Bien, entonces la expresión para la estabilidad es esta de aquí. Y fijaos que he usado dos colores aposta porque son dos términos que dependen de cosas distintas. Por un lado tenemos la estabilidad de formas, ¿vale? Que viene dada por la curva de Kn, ¿vale? Que también depende del ángulo de escora y demás cosas en las que no vamos a entrar, pero entre otras del ángulo de escora. Y por otro lado tenemos la estabilidad de pesos. ¿Vale? La estabilidad de pesos, pues viene dada principalmente por la altura del centro de gravedad. Bien, como os había dicho, vamos a ver muy rápido qué pasa a pequeños ángulos. A pequeños ángulos lo que ocurre es que, bueno, sin entrar en mucho detalle, el punto en torno al cual giran los centros de empuje, ¿vale? Los centros de empuje, si yo continúo escorando, van dibujando una curva, y esta curva tiene un centro de curvatura, que estará por aquí arriba. ¿Vale? A este punto se le llama metacentro. ¿Qué pasa con el metacentro? Pues que es constante a pequeños ángulos, pero no a grandes ángulos, ¿vale? Porque esto lo que significa es simplemente que la curva que describen los centros de empuje pues se puede asemejar a una circunferencia a pequeños ángulos, pero a grandes ángulos no. Bien, y entonces a pequeños ángulos podemos asumir que la GZ, ¿vale? Para ángulos pequeños, que generalmente ya no se llama GZ, pero bueno, yo la voy a seguir llamando así, pues es igual a GM, es decir, la distancia vertical entre el centro de gravedad y el metacentro, por el seno del ángulo de escora. Pero fijaos, ¿qué pasa aquí? Que de nuevo tenemos, vamos a poder escribir esto en nuestra forma A menos B, ¿vale? Donde A son las formas y B son los pesos. Porque la distancia GM, si os fijáis, ¿vale? Volvemos al dibujo que ya está muy pintarrajeado, pero yo tengo aquí G, aquí tengo M y aquí tengo K, ¿vale? Entonces GM lo puedo escribir como KM, que es de nuevo una propiedad de las formas, menos KG. Todo ello multiplicado por el seno de teta. Y ahora sí que veis que de alguna manera Km multiplicado por el seno de teta es un poco análogo a la parte de Kn que teníamos aquí arriba, ¿vale? Pero a pequeños ángulos. Y luego, pues Kg seno de teta es lo mismo, ¿vale? Kg seno de teta lo tenemos aquí y lo tenemos aquí. Todo esto es un poco para transmitir la idea de que la estabilidad depende de dos componentes: formas y pesos. Bien, ¿qué casos extremos podríamos tener? Bueno, pues podríamos tener el caso de que el centro de gravedad, como es aquí en el caso, el caso primero, de la izquierda, el centro de gravedad esté por debajo del centro de empuje. Vale, fijaos que en este caso, pues tenemos todas las de ganar, ¿vale? Porque es muy difícil que esto se dé la vuelta. Esto es un poco, el funcionamiento de esto es un poco como los balancines que venían en los huevos Kinder y que era imposible volcarlos porque siempre recuperaban y estaban ahí balanceándose. Pues la dinámica de este sistema de la izquierda es parecida, porque la fuerza restauradora es muy fuerte,
Fijaos, porque es imposible que la gravedad del peso de este objeto venza su flotación, ¿vale? Siempre se va a restaurar sin más remedio. Este es un caso extremo, ¿vale? Que es muy raro en barcos. Vamos, que yo sepa, no se da en ningún tipo de barco convencional, que el centro de gravedad esté por debajo del centro de empuje. Pero se da en plataformas. Ahora lo vamos a ver. Y luego, a la derecha, tenemos una cuestión todavía más, más extraña, y es que tuviéramos una fuerza externa, ¿no? Que hubiera una fuerza externa de algún tipo, ajena a lo que es la flotación del objeto, y que nos ayudara a recuperar estabilidad. ¿No? Supongamos que yo tengo un barco que, adquiere una escora, y entonces yo por algún extraño mecanismo coloco un peso en la banda contraria, ¿vale? Aquí, para evitar esa escora. Pues claro, ese peso ejerce la fuerza de su peso, y esto me ayuda a recuperar la posición. Bueno, y después de toda esta explicación, llegamos a donde había que llegar. Vale, aquí tenéis 3 esquemas con los principales tipos de plataformas que se utilizan para eólica flotante. En primer lugar tenemos las plataformas de tipo spar, ¿vale? Que son estas de aquí. En segundo lugar tenemos las semisumergibles. Y luego por último tenemos las TLP, que es el tercer modelo. Vale, bueno, y vamos a comentar un poco primero las diferencias un poco a la vista de estas plataformas. La spar es un cilindro vertical, sin más, ¿vale? No tiene más complicación y todas son así. La semisumergible da un poco más de juego, ¿vale? Puede haber distintos diseños. Esta que he puesto ahí un poco pues está en el espíritu de un triple cilindro, ¿vale? Si la viéramos desde arriba, pues habría un cilindro, otro aquí y otro aquí, ¿vale? Un triple cilindro que están unidos formando un triángulo. Aunque también las hay que son simplemente un cuadrado con, digamos, vacío, ¿no? Como si fuera un donut cuadrado, ¿vale? La pinto por aquí. Visto desde arriba, pues sería algo así, ¿vale? Con el molino puesto en un lado. Y, en fin, hay otro tipo de configuraciones posibles. Y luego la TLP, pues también un poco puede variar mucho. Aquí he dibujado simplemente, como veis, un elemento que incluso está sumergido. Pero bueno, lo normal es que tenga cierta estructura, ¿no? Que haya aquí algún tipo de soporte. En fin, puede ser, por ejemplo, estar formada por cuatro flotadores verticales y uno central sobre el que va el molino, ¿vale? Unidos con algún tipo de retícula. Puede ser también simplemente 4 cilindros o 3 cilindros, en fin, hay distintas posibilidades. Pero la clave es cómo flotan. Bueno, la spar de la izquierda lo que tiene es estabilidad de pesos. Como veis, pues el centro de empuje de esta plataforma va a estar por aquí, ¿vale? Con lo cual vamos a tener aquí el empuje. Y lo que se hace es que se consigue, mediante el lastre, un centro de gravedad muy bajo. Aquí está el centro de gravedad y aquí está el centro de empuje. Por lo tanto, la spar, por lo que se caracteriza, es por tener estabilidad de pesos. El concepto de semisumergible, ¿vale? Se basa en lograr una buena estabilidad de formas, ¿vale? Como veis aquí, en este segundo caso, pues no está tan claro que logremos tener el centro de gravedad por debajo del centro de empuje. Entonces lo que tenemos es una geometría, ¿vale? Que me mueve mucho el centro de empuje hacia el lado en el que escoro. Es decir, si recordáis la ecuación que teníamos, Gz es igual a Kn menos Kg seno de teta, pues lo que hacemos en el caso de la semisumergible, ¿vale? Es tener un Kn que crece muy rápido, de manera que va a contrarrestar siempre lo que nos quita la posición del centro de gravedad. Y por último tenemos el caso, digamos, más extraño, en el sentido de que no podemos asimilarlo a un barco, que es la TLP. TLP significa en inglés Tension Leg Platform, porque lo que tiene es que no está fondeada con un, digamos, sistema de fondeo, con un anclaje convencional, sino que tiene unos tendones, ¿vale? Estos elementos de aquí son unos tendones pretensados, que lo que hacen es que cuando la plataforma escora, ¿vale? Pues tiran de la plataforma, es decir, este tendón de aquí ejerce una fuerza vertical y hacia abajo que me produce un momento restaurador que me ayuda a recuperar la posición inicial, ¿vale? Este es el caso, el tercero de los casos que hemos visto antes, el caso en el que tenemos una fuerza externa, y esta fuerza externa viene dada por parte de los tendones.
Bueno, pues estos son los tres tipos de plataformas que tenemos. Espero que haya servido un poco para aclarar por qué son diferentes, en qué se basa esta diferencia, principalmente en la estabilidad. Y bueno, pues ejemplos de estas plataformas, si os da curiosidad, pues por ejemplo, en el caso de la Spar tenéis el parque Hywind en Escocia, que tiene, si no recuerdo mal, Hywind se escribe así, si no recuerdo mal son 5 torres, ¿vale? Tiene 5 turbinas y está operativo desde hace ya un par de años. Por lo visto funciona muy bien y son unos molinos con una estabilidad extraordinaria. El caso 2, la semisumergible, es mucho más común. Hay multitud de ejemplos, por ejemplo, Floatgen en Francia, ¿vale? Que es este tipo de plataforma cuadrada que os he comentado aquí. Pero bueno, tenéis muchos otros. Tenéis también Kincardine, etcétera. Y ahora muchos otros además que tienen novedades aparte de esto, ¿no? Es decir, pues tienen 2 molinos o cosas así. Y luego tenéis también el tipo TLP, que últimamente no está teniendo tanto desarrollo. La verdad que se están centrando los esfuerzos en los otros 2 modelos. Y la última cosa que quiero comentar es cuáles son las ventajas e inconvenientes. Bueno, el caso Spar gana por goleada en cuanto a la estabilidad. De hecho, si os interesa el tema y leéis un poco sobre el parque Hywind, veréis que esas turbinas pues bueno, han tenido una estabilidad muy buena y los molinos se han mantenido en su posición original con las peores condiciones de mar. Entonces, en ese sentido, tiene una ventaja total frente a la semisumergible. Sin embargo, en los últimos proyectos que están proliferando son sobre todo de plataformas semisumergibles. Y qué raro, ¿no? ¿Por qué? Bueno, la respuesta a esto es porque la instalación de la plataforma Spar es muchísimo más compleja. Para montar el parque Hywind, por ejemplo, se tuvieron que llevar los flotadores en posición horizontal, ¿vale? Es decir, se llevaban en esta posición hasta el lugar donde se iban a fondear. Una vez allí se lastraban, ¿vale? Para que cayera la parte lastrada y se colocaran en posición vertical, y después el molino se traía mediante un barco auxiliar y se montaba in situ. Todo este proceso pues es muy complicado y por lo tanto muy caro, ¿vale? Y este es el motivo por lo que estas plataformas, aunque tienen un desempeño extraordinario, pues no han tenido tanta aceptación, ¿vale? Porque los costes son tan elevados que al final se convierten en algo prohibitivo. Sin embargo, las plataformas semisumergibles, aunque no son tan estables, aunque no tienen tan buena estabilidad, pues son mucho más fáciles de instalar, porque ya vienen montadas desde puerto, simplemente hay que remolcarlas hasta la ubicación en la que se van a fondear y es todo mucho más sencillo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya resultado útil. Así que nada, un saludo a todos y hasta la próxima.